Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este caso tocaremos el tema de tolerancia y autoinmunidad. Ok, si bien el síndrome clínico denominado autoinmunidad es donde el sistema inmunitario va a atacar a los propios tejidos. Esta respuesta, que dirige la actividad inmunohumoral y o mediada por células T contra componentes propios, es la causa principal de las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico y ciertos tipos de diabetes. Estas reacciones inmunitarias pueden causar daño grave a las células y los órganos. En consecuencia, pueden traer de alta gravedad lo que es la muerte. Si bien la autoinmunidad es el resultado de la interrupción o un fallo en el sistema inmunitario del hospedero para protegerlos a las estructuras. Este mecanismo y los procesos que lo controlan se denominan conjuntamente tolerancia o autotolerancia. Esta tolerancia comprende tanto la eliminación de las células inmunitarias que van a poder reaccionar contra antígenos propios como la inhibición activa de respuestas inmunitarias contra proteínas propias. Los mecanismos que van a mantener la autotolerancia lo van a hacer en parte al establecer lo que pertenece a ambos, aclarando a ellos. En cuanto a los procesos de autotolerancia que funcionen correctamente, los tejidos del hospedero y los comensales deben permanecer inalterados por el sistema inmune. En este caso, solo se deben atacar lo que son los invasores externos. Estos mecanismos complejos van a tratar o van a mantener lo que es la autotolerancia también en cuestión de rechazo de cualquier tejido o células transportadas por nuevas proteínas. Cuando hablamos enfocándonos a la tolerancia como tal, se va a aplicar a muchas capas de protección impuestas por el sistema inmunitario que van a entrar en cuestión a la reacción de sus células y anticuerpos contra los componentes del hospedero. Si bien en este caso se trata de que los individuos deben tolerar o no responder agresivamente contra sus propios antígenos. Hablamos luego de lo que es la evasión. En cuanto a la evasión, hablamos de que tenemos antígenos específicos del tejido que se van a encontrar ahí desde la exposición al sistema inmune. En cuestión de los mecanismos que van a eliminar muchos linfocitos autorreactivos antes de que se pueda causar daño, va a conformar lo que es la eliminación, mientras que se cultivan ciertas células autocorrectivas para la protección de las autoestructuras. En este caso, hablamos como tal de un compromiso que va a presentar el sistema inmunitario. Cuando recurrimos al concepto de muerte celular, esta va a desempeñar un papel importante en lo que es el establecimiento y el mantenimiento de la tolerancia, tanto central como periférica, porque hablábamos de la caracterización que van a tener las células T reguladoras y su descomposición en cuanto al descubrimiento que se han evolucionado en cuestión del campo de la tolerancia y la autoinmunidad. Al hablar de secuestro, este va a permitir a antígenos evadir el encuentro con los linfocitos reactivos en circunstancias normales. Y para finalizar, hablamos de sitios protegidos. Dentro de estos pueden tener maneras parciales para la entrada de las células inmunes a particiones. Tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central de linfocitos T se va a llevar a cabo en los órganos linfoides primarios. También va a tener lo que son las células generadas en médula ósea que van a ocurrir en los procesos de tolerancia. Y también va a estar lo que es la corteza y la médula, que va a tener la selección positiva y la selección negativa. Esto va a querer decir que va a ser una parte donde del linfocito T inmaduro específico frente a antígenos propios sería la selección negativa, o sea la eliminación. Y otro está mismo el desarrollo de linfocitos T reguladores, que solamente va a regular. El precursor de linfoides va a tener lo que son antígenos propios en timo o médula ósea, los cuales se van a dividir en dos: los que van a tener la maduración de clones no específicos para antígenos propios y los que se van a eliminar, o sea, van a llegar a ser lo que es la apoptosis. La tolerancia periférica dice que se induce cuando los linfocitos maduros reconocen antígenos propios y mueren por apoptosis,
o se hacen incapaces de activarse tras exponerse a ese antígeno, o sea, que va a suprimir la activación a los linfocitos específicos frente a antígenos propios. Bueno, en esta imagen tenemos lo que es la anergia, la supresión y la eliminación. Entonces, lo que es la anergia dice que nos va a hacer una falta de energía o un bloqueo a la transmisión. ¿Para qué? Para que podamos tener lo que es la falta de respuesta funcional. En supresión va a ser lo que va a entrar un linfocito T regulador y va a ser que nos llegue a dar un bloqueo de la activación. Y sobre la eliminación, pues solamente lo que nos va a dar mutaciones del gen ARN. Son fragmentos de ADN o ARN en virus con información para una proteína o para un ARN. Tienen probabilidad baja de los organismos superiores y en los mayores. En los inferiores, como las bacterias y los virus, se han identificado más de 60 mutaciones en el gen ARN causantes de la enfermedad. Estas mutaciones reducen o eliminan la función de la proteína regulando autoinmune. Tipos de mutación en gen ARN. En estas se van a encontrar 3 tipos. La nociva es la mayor, pues un cambio al azar de cualquier información siempre lleva una información sin sentido o frecuente para el individuo que la tiene. La segunda es las neutrazas, estas no tienen efectos. La tercera son las beneficiosas para el individuo y para la especie si se transmiten de su descendencia. En las menos agentes mutagénicos. En estas se encuentra con 2 mutágenos físicos y mutágenos químicos. En los mutágenos físicos tenemos 2 radiaciones ionizantes o no ionizantes. En ionizantes puede provocar la rotación de los mucosos y modificar la base de nitrogamenadas. En la no ionizante provoca la formación de enlaces covalentes entre 2 bases permitidas continuas, dando origen a dimerosos. En los mutágenos químicos se encuentran 4: ácido nitroso, agentes alquilantes, sustancias analógicas y las bases de nitrasadas, sustancias intercovalentes. En ácidos nitrosos transforma la citosina en uracila y la adrenalina hipocitosina, provocando incorporación de la base errónea repitiendo del ADN. En agentes alquilantes añade grupos etilos y metilos en la base de nitrogenasas, alterando la replicación del ADN. En sustancias analógicas constituye las bases nitrogenadas del ADN y provocan transmisiones. Y por último, en las sustancias intercovalantes, en estas se intercalan entre las bases de una cadena, dando origen a intrusiones o deleciones de un solo por base. Como siguientes son las células mediadoras de la tolerancia. En estas las células T reguladoras prueban los órganos linfoides secundarios, los tejidos periféricos y los sitios de la inflamación, donde disminuyen la actividad de las células T y las células NK, células dendríticas y células B, a través de un mecanismo poco conocido e induciendo tolerancia inmunológica. Tolerancia central para las células T. Durante su maduración en el timo, las células T inmaduras que reconocen a los antígenos con gran facilidad son eliminadas. Bien, ahora hablaremos sobre autoinmunidad. La enfermedad autoinmune es causada por el fracaso de los procesos de tolerancia. Las enfermedades autoinmunes resultan de la destrucción de autoproteínas, células y órganos por autoanticuerpos o bien las células T autorreactivas. Las enfermedades autoinmunes a menudo se clasifican como específicas de un órgano o sistémicas, dependiendo de si afecta un solo órgano o múltiples sistemas en el cuerpo. La ocupación involucra el componente inmune que causa la mayor parte del daño. En este caso son las células T frente a los anticuerpos.
Algunas enfermedades autoinmunes se dirigen a órganos específicos. Bien, las enfermedades autoinmunes son causadas por los linfocitos inmunes estimuladores o por los anticuerpos que reconocen los autocomponentes, lo que resulta en la lisis celular o una respuesta inflamatoria en un órgano afectado. Bien, la estructura celular dañada se reemplaza por el tejido conectivo y la función del órgano pues va a disminuir. En una enfermedad autoinmune específica de un órgano, la respuesta inmune generalmente se dirige a un antígeno, objetivo exclusivo de un solo órgano o bien una glándula, por lo que las manifestaciones se limitan en gran medida a ese órgano en específico. Algunas enfermedades autoinmunes específicas de los órganos son enfermedad de Addison, anemia hemolítica autoinmune, síndrome de Gauss-Pasteur, enfermedad de Graves, púrpura, trombocitopénica idiopática, diabetes mellitus tipo 1, miastenia gravis, infarto de miocardio y por último anemia perniciosa. Ahora hablaremos sobre algunas enfermedades autoinmunes, en este caso las sistémicas. Las células autorreactivas reconocen un antígeno o bien antígenos blancos que se encuentran en múltiples tejidos u órganos. Esto conduce a la inflamación y las interrupciones fisiológicas en múltiples ubicaciones, a veces no conectadas del cuerpo. La enfermedad autoinmune sistémica puede ser causada por una interrupción en la regulación o bien en el control de la tolerancia. Estas enfermedades van a surgir porque las células inmunitarias siempre van a estar presentes, ya no se mantienen bajo un control. En cualquier caso, el daño tisular puede ser generalizado e impulsado por la actividad inmune mediada por las células, los anticuerpos, la acumulación de complejos inmunes o las combinaciones de estos. Algunas enfermedades autoinmunes se dirigen a órganos específicos. Bien, las enfermedades autoinmunes son causadas por los linfocitos inmunes estimuladores o por los anticuerpos que reconocen los autocomponentes, lo que resulta en la lisis celular o una respuesta inflamatoria en un órgano afectado. Bien, la estructura celular dañada se reemplaza por el tejido conectivo y la función del órgano pues va a disminuir. En una enfermedad autoinmune específica de un órgano, la respuesta inmune generalmente se dirige a un antígeno, objetivo exclusivo de un solo órgano o bien una glándula, por lo que las manifestaciones se limitan en gran medida a ese órgano en específico. Generalidades de lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad crónica inflamatoria multisistémica en la que existe una producción exagerada de autoanticuerpos que pueden dañar prácticamente cualquier órgano o sistema con un curso y pronóstico variables. Etiopatogenia. El agente etiológico exacto se desconoce. Sin embargo, hay varios factores que influyen: los factores genéticos, los factores externos, los factores hormonales y los factores inmunológicos. Para su diagnóstico existen criterios clínicos y criterios inmunológicos. Su tratamiento está basado en lo siguiente: debe ser individualizado, buscar dosis mínima de corticoides, usar otros inmunosupresores
y siempre asociar hidroxicloroquina.